Bienvenidos a El Debate. Hoy nos sumergimos en una idea que es, tan potente como controvertida, extraída del material que analizamos. Es la noción de que la pobreza no es, en esencia, una falta de dinero, sino más bien el resultado de una mentalidad, de una serie de hábitos muy arraigados. Efectivamente, el texto sostiene que ciertas conductas, que a menudo son hasta inconscientes, pueden condenar a una persona a una vida de escasez, por mucho que se esfuerce. Y esto nos lleva, diría yo, a la pregunta central que vamos a explorar. ¿Son de verdad la mentalidad y las decisiones individuales los factores que determinan si alguien sale o no de la pobreza? ¿O es esta una visión que simplifica demasiado una realidad compleja, moldeada por fuerzas estructurales que escapan al control de la persona? Y aquí es donde, nuestras perspectivas divergen. Yo voy a argumentar que, si bien la actitud es un factor, claro que sí, atribuir la pobreza casi exclusivamente a la mentalidad individual es una visión peligrosa. Es una narrativa incompleta que ignora las barreras sistémicas, la desigualdad de oportunidades y el contexto socioeconómico que, definen el campo de juego para cada persona. Y yo, por mi parte, sostendré que el argumento central del material es fundamentalmente correcto y, sobre todo, es empoderador. La clave para escapar de la pobreza reside en un cambio interno radical, en abandonar los hábitos de supervivencia y la mentalidad de víctima para adoptar una de crecimiento, de inversión y, sobre todo, de responsabilidad personal. Bien, pues el escenario está planteado. Empecemos. Perfecto. La tesis que se nos presenta es muy directa. Millones de personas trabajan sin descanso y aún así no salen de la pobreza. El material de origen descarta la pereza o la mala suerte como causas principales y apunta a 3 hábitos específicos. El primero es lo que llama el gasto de supervivencia. Es una idea muy visual. Es la persona que vive al día, que gasta cada céntimo que entra en necesidades inmediatas o en pequeños placeres efímeros. El problema, según el texto, es que nunca se planta la semilla. Utiliza una metáfora muy potente. En lugar de sembrar una parte de la cosecha para el futuro, se la comen entera hoy. Y claro, así, el ciclo de la escasez nunca termina. Es una metáfora atractiva, desde luego. Lo es porque es cierta. El segundo hábito es caer en lo que denomina trampas de dinero. Y aquí detalla varias, El consumismo para aparentar una riqueza que no se tiene, ese miedo que te paraliza y te impide asumir riesgos calculados como invertir o emprender algo propio, la eterna procrastinación del ahorro y, muy importante, la influencia de un entorno negativo. De gente que te dice constantemente no se puede, es imposible. Y finalmente, el tercer hábito, que para mí es el núcleo de todo, la costumbre de culpar a otros, al gobierno, a la economía, al jefe. El material es tajante en esto, En el momento en que cedes la responsabilidad a un factor externo, renuncias a tu poder para cambiar tu situación. Por eso concluye que la pobreza real no está en la cartera, sino en la mente. Y nos da ejemplos como J.K. Rowling o Oprah Winfrey, personas que salieron de la miseria más absoluta. No fue un golpe de suerte. Fue un cambio de mentalidad que transformó su destino. A ver, entiendo la fuerza de ese mensaje, de verdad que la entiendo. Es seductor porque apela a nuestra capacidad de ser, los héroes de nuestra propia historia. Pero su simplicidad es precisamente su mayor debilidad y su mayor peligro. Pone una carga desproporcionada, casi cruel, sobre los hombros de la persona que ya está luchando por sobrevivir. Hablemos de eso de plantar semillas. Eso es un lujo, no una elección de mentalidad, para alguien cuyos ingresos apenas cubren el alquiler y la comida. El gasto de supervivencia no es una filosofía de vida, es una imposición matemática. Cuando ganas lo justo para no hundirte, no estás comiéndote la semilla, estás simplemente intentando llegar a mañana. Y los ejemplos que mencionas, Rowling, Oprah, incluso Jeff Bezos, que se cita en el texto, son anomalías estadísticas, son la excepción que confirma la regla. No se puede construir una teoría sobre la vida de millones de personas basándose en un puñado de casos extraordinarios. Se ignora a los millones que con la misma mentalidad de crecimiento no lo logran. ¿Y por qué? Pues por barreras invisibles pero muy reales. Falta de acceso a capital, discriminación, una crisis económica que se lleva por delante su pequeño negocio o simplemente nacer en el código postal equivocado.
La narrativa del si quieres, puedes es muy inspiradora, sí, pero a menudo es una ficción que oculta las verdaderas reglas del juego. Pero es que el material no niega que existan dificultades externas. Lo que afirma es que la actitud frente a ellas es lo que marca la diferencia. Y lo ilustra con una parábola muy clara, la de los dos comerciantes. Están en la misma calle, una calle con muy poco tráfico de clientes, es decir, misma circunstancia externa, mismo problema. El primer comerciante se sienta en la puerta de su tienda, se queja, culpa a la crisis, al ayuntamiento, a la falta de gente, y espera. No hace nada. Espera que las circunstancias cambien, algo que no controla. Exacto. El segundo comerciante, en cambio, analiza la situación y piensa, si los clientes no vienen a mí, yo iré a los clientes. Y empieza a organizar un sistema de reparto a domicilio. Busca activamente la solución. Misma calle, mismo problema, dos mentalidades completamente distintas. Y, por supuesto, dos resultados radicalmente diferentes. Uno se condena a la quiebra y el otro crea una nueva línea de negocio. Esto para mí demuestra que la responsabilidad personal y la acción proactiva son más poderosas que las circunstancias. Culpar al entorno es una excusa que lleva a la inacción. Veo el punto de la parábola, lo veo, pero creo que tiene un fallo fundamental en su premisa. Asume que la misma calle significa las mismas condiciones, y eso casi nunca es verdad. La vida real es mucho más compleja. ¿Qué pasa si el segundo comerciante, el que empezó el reparto a domicilio, tenía un primo que le prestó una furgoneta vieja? O si pudo acceder a un microcrédito de 2.000 euros para comprar una moto, mientras que al primero se lo denegaron por no tener avales. Ya, pero esos son suposiciones que no están en la parábola. El punto es la iniciativa. No. El punto es que la iniciativa no surge en el vacío. Quizás el primer comerciante no es que no quisiera, es que no podía. A lo mejor tiene a su cargo a un familiar dependiente y no puede dejar la tienda ni 5 minutos. La parábola es efectiva porque aísla una sola variable: la mentalidad. Pero en el mundo real las variables son infinitas. El discurso de la responsabilidad individual suena hueco si no reconocemos las enormes diferencias en los puntos de partida. No es solo cuestión de querer, es también cuestión de poder. Y ese poder a menudo viene de recursos, contactos o apoyos que no todo el mundo tiene. Entiendo, pero sigues poniendo el foco en lo externo, en lo que no se puede controlar. Hablemos del riesgo, que es otro punto clave. El material cita el caso de Jeff Bezos. Dejó un trabajo estable y muy bien pagado en Wall Street para fundar Amazon, en un garaje. Asumió un riesgo que el 99% de la gente, paralizada por el miedo, no se atrevería a tomar. Y el texto argumenta que la mentalidad de pobreza prefiere la falsa seguridad. Por ejemplo, tener el dinero en una cuenta de ahorros que te da un 2% de interés mientras la inflación es del 8%. Crees que estás seguro, pero en realidad estás perdiendo poder adquisitivo cada día. Estás perdiendo dinero de forma segura, pero lenta. El miedo a perder te hace perder con total seguridad. Lo que el material defiende es que la creación de riqueza requiere audacia. En la audacia es mucho más fácil cuando tienes una red de seguridad. Y aquí la comparación con Bezos me parece el ejemplo más flagrante de la debilidad de este argumento. El riesgo de Jeff Bezos estaba amortiguado por un título de Princeton y una experiencia muy valiosa en el corazón del sistema financiero. Tenía un capital cultural y social inmenso. Si Amazon hubiera fracasado, ¿tú crees que se habría quedado en la calle? No, habría encontrado otro trabajo de altísimo nivel en cuestión de semanas. Su riesgo era, volver a ser rico de otra manera. Aún así, fue un riesgo. Pudo haber perdido la inversión inicial de sus padres. Un riesgo incomparablemente menor. Comparar su situación con la de alguien que gana el salario mínimo y se plantea si puede permitirse arriesgar 50 euros en un pequeño curso de formación que podría no servirle para nada es francamente un despropósito. El miedo que se describe en el material no es irracional, es una respuesta perfectamente lógica a una situación de precariedad extrema. No es un miedo abstracto a perder, es el miedo real a no poder pagar el alquiler el mes que viene si esa pequeña inversión sale mal. No es un fallo de mentalidad, es una evaluación de riesgos brutalmente realista. De acuerdo. La escala es diferente, no lo niego. No todo el mundo va a fundar un Amazon. Pero el principio subyacente es el mismo, incluso a pequeña escala. No hablo de dejar tu trabajo, hablo de decisiones cotidianas.
Y eso me lleva al tercer punto, el consumismo como una de esas trampas de dinero. El material es muy certero aquí. Pone el ejemplo de la persona que gana 500 euros al mes y se endeuda durante 2 años para comprar un móvil de 1000. Es una elección, una decisión que prioriza la apariencia de riqueza sobre la construcción de riqueza real. Se busca el estatus inmediato en lugar del crecimiento a largo plazo. Y se contrapone este comportamiento con el de multimillonarios como Warren Buffett, que vive en la misma casa modesta que compró hace más de 50 años. Esto no es un problema estructural, es una decisión personal. Es un hábito que te encadena a la pobreza por elección propia. Yo es que lo veo de una forma completamente distinta. No creo que sea simplemente un mal hábito o vanidad. Creo que, en muchos casos, ese acto de consumo es un síntoma de algo mucho más profundo, la exclusión social. Vivimos en una sociedad que nos bombardea constantemente con la idea de que nuestro valor como personas se mide por lo que poseemos. Las marcas no venden productos, venden estatus, pertenencia, éxito. Para alguien que se siente invisible, marginado, adquirir un objeto de estatus, ese móvil de 1000 euros, puede ser un intento desesperado por obtener un poco de dignidad, de aceptación. No están comprando un teléfono, están intentando comprar un poco de respeto. ¿Pero es un respeto falso y efímero que se paga con una deuda real y duradera? ¿No es eso una trampa evidente? Por caer en ella es ignorar el sistema que la ha diseñado y la promociona a todas horas. Es una respuesta emocional y psicológica a un sistema que te dice constantemente, no vales nada si no tienes nada. Es muy fácil, desde una posición de estabilidad, decir que es una decisión personal equivocada, pero es mucho más difícil estar en la piel de quien siente que esa compra es la única forma de sentirse parte del mundo, aunque solo sea por un momento. Es más fácil culpar a la víctima de la trampa que cuestionar al que la fabrica. Entiendo el impulso psicológico, de verdad, pero a nivel práctico, es una decisión que te encadena. La pregunta que plantea el material es, ¿qué es más importante? ¿La validación externa momentánea o la libertad financiera a largo plazo? Y nos obliga a elegir. En última instancia, aunque el contexto importa y las dificultades son reales, el mensaje del material sigue siendo una poderosa y necesaria llamada a la acción. Ofrece un camino basado en la autodisciplina, en la visión de futuro y en asumir la responsabilidad. Lo que nos dice es que el poder más importante para cambiar tu futuro financiero no reside en factores externos que no controlas, sino en las miles de pequeñas decisiones que tomas cada día, en los hábitos que cultivas. Es un mensaje de empoderamiento puro. Te dice, no eres una víctima de tus circunstancias, eres la arquitecta de tu futuro. Y yo creo que, aceptando la importancia de la disciplina y de tener una mentalidad positiva, claro que sí, debemos resistir la tentación de una narrativa tan simplista. Un análisis honesto de la pobreza no puede ignorar la compleja interacción entre el esfuerzo individual y las estructuras sociales que o bien lo facilitan o bien lo frustran. Centrarse únicamente en el individuo, como hace este material, nos puede llevar a una conclusión muy peligrosa, a culpar a la víctima por su situación. Y si la culpa es suya, entonces como sociedad no tenemos ninguna responsabilidad. Nos permite ignorar la necesidad colectiva de crear un sistema más justo, con redes de seguridad, con educación de calidad accesible para todos y con verdaderas oportunidades no solo para los casos excepcionales que logran superar un sistema que parece diseñado en su contra. Externas que nos condicionan. No hay una respuesta fácil. Exacto. El material nos obliga a cuestionar qué está realmente bajo nuestro control y qué no lo está, y nos invita a una reflexión mucho más profunda sobre las complejas y entrelazadas causas de la riqueza y de la pobreza. No es una cosa o la otra. Y quizás la respuesta, como casi siempre, no está en elegir un bando, sino en entender cómo ambas perspectivas, la del poder individual y la del peso de la estructura, interactúan para crear la realidad que vivimos.